Electrotrax, your solution in automation. Para modelar, ¿no? Un horno eléctrico. Tratar de jalar el modelo matemático de un proceso en el cual se tiene resistencias calentadoras, ¿no? En un horno, ¿no? Que son resistencias de potencia, que son resistencias muchas veces que se utilizan dentro de un horno que internamente se utiliza dependiendo, ¿no? Existe fibra de vidrio para poder proteger el calor que no salga, utilizan elementos refractores como vidrio para tratar de que el horno sea lo más hermético posible y se evite que salga el calor, ¿no? Haya muchas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a generar una temperatura interna. Esta temperatura interna que ingresa a nuestro proceso, que en este caso le hemos colocado un GS, ¿no? ¿no? Digamos, una caja cerrada, una caja negra ahorita, y vamos a tener una temperatura T2. Entonces, el trabajo de hoy de nosotros es buscar a qué es igual el GS, ¿no? La función de transferencia que es equivalente a la salida, ¿no? En términos de Laplace, T2, aquí me comió la S, sobre T swing, que es la temperatura en la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, esta temperatura que nosotros vamos a tener aquí va a ser una temperatura que es controlada, pues obviamente, ¿no? Esta temperatura es controlada o se puede controlar con la cantidad de tensión que le podríamos entregar aquí, ¿no? Ok, esto puede darse el caso de utilizar, por ejemplo, SCRs, ¿no? Rectificadores controlados de silicio, en el cual se le entregue un ángulo de disparo al gate, a la compuerta del dispositivo de potencia, y él, mediante el ángulo de conducción, deje pasar la cantidad de ángulo necesario para poder calentar estas resistencias térmicas que van a ir calentando cada vez las paredes del horno internamente, ¿no? ¿Dónde utilizamos un horno eléctrico? Bueno, ya en la mayoría de los procesos, ¿no? No solamente en la cocina, que son esos hornos convencionales, pequeñísimos, donde, bueno, eh, se ve también bastante en casa, de repente tenemos un horno por ahí, pero los hornos eléctricos se utilizan, por ejemplo, en lo que viene a ser para eh, poner chatarra aquí internamente y convertir esa chatarra que es sólida, convertirla en, digamos, en un producto líquido, ¿no? Para poder colocarlo en moldes o en bandejas y poder sacar laminaciones, ¿no? Y luego eso pasa por un proceso de estirado, de cortado, y pueden salir diferentes tipos de materiales o formas, como el fierro coarrugado, ¿no? Alambre, alambrón, etcétera, o todos aquellos procesos en el cual también se utilice en lo que es la siderúrgica, correcto, el secado también, claro, para tostar las panaderías, por ejemplo, tienen hornos, pero en algunos casos estos hornos son hechos a base de gas, otros que, por ejemplo, las ladrilleras para poder llegar a la temperatura que ellos quieren, utilizan no solamente gas, sino carbón, aparte del horno eléctrico, le agregan otros elementos adicionales para poder llegar a las temperaturas que nosotros queramos, ¿no? Ya cuando la temperatura es muy alta, de repente eh, se hace uso, ¿no? De aquellas materias primas adicionales que puedan ayudar al proceso a llegar a la temperatura que queramos. Ahora, nosotros nos vamos a situar en un proceso también bastante conocido, ¿no? Usando resistencias, en este caso, resistencias térmicas, ¿no? ¿Ok? Eh, y de ahí partimos, ¿ok? Entonces vamos a modelar un horno eléctrico utilizando, por ejemplo, este principio de conservación de la energía. Nosotros lo vamos a utilizar muy parecido usando el principio de conservación de calor, ¿no? Entonces un horno eléctrico puede ser tan grande como ustedes ven acá, poner un tipo de, no sé, de metal, chatarra para poder fundirlo, ¿no? Ahora, muchas de estas bases, ¿ok? Donde se coloca la chatarra, vienen sobre alguna cremallera, algún tipo de polines, ¿no? Alguna faja metálica para poder meter y sacar la carga que nosotros podamos colocar, ¿no? Eso sí, siempre hay porque es muy caliente, ¿no?
Lo que vamos a trabajar nosotros es lo siguiente, ¿no? Aquí está, imagínense que esto es el horno eléctrico. Vamos a tener una temperatura Tin, que es la temperatura que vamos a inyectar por medio de las resistencias calefactoras o calentadoras. ¿Ok? El horno tiene unas paredes, ¿no? Unas paredes que van a estar a una temperatura T1. Obviamente la temperatura de entrada va a ser mayor que la temperatura T1 y la temperatura T1 va a ser mayor que la temperatura T2. Es la temperatura T2 la que se encuentra dentro del horno en sí y es la que tiene contacto con la carga. Nosotros vamos a modelar la temperatura, o vamos a modelar el horno sin carga por ahora, ¿no? Aquí no hay carga, no tenemos carga nosotros acá, está vacío por ahora. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos a tener aquí una temperatura de entrada, una temperatura intermedia, que es el de las paredes del horno, ¿no? ¿Ok? Y una temperatura T2, que es la temperatura que se encuentra dentro del horno, ya específicamente, ¿no? Entonces, lo que al final vamos a ver, como les dije, es una caja negra donde tenemos la temperatura de entrada y tenemos la T2, ¿no? Existen tipos de horno dependiendo del tipo de trabajo, sí, aquellos que se llaman de radiación, de conducción y convección, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el calentar al horno por medio de resistencias porque vamos a utilizar el efecto Joule que se produce al calentar una resistencia por medio de tensión, ¿no? Estamos dentro de nuestro rango de trabajo que es inyectar tensión o inyectar corriente y ver cómo es el proceso normal. ¿Dónde utilizo un horno eléctrico? Aquellos que de repente eh, no han visto un horno eléctrico en la industria, bueno, en vidrio se utiliza también bastante, ¿no? Para moldear no solamente lunas, sino puede ser hasta envases, formas, etcétera, ¿no? En la parte automotriz, en componentes eléctricos, en el curado, en el secado, tratamiento térmico, precalentamiento de moldes, obviamente que sí, bueno, y muchas otras más que cada vez se está usando, ¿no? Ok, vamos a ver, un horno eléctrico, un ratito que no sé por qué está bien lenteja, pues un ratito voy a cerrar allá, espérate, vamos a hacer esto, así, pequeñito, ¿no? Para que no le tengan miedo a esta parte de acá. Y vamos a imaginarnos que sea así. Tenemos aquí un horno, ¿ok? Un horno pues tiene resistencias. Ahí está tu resistencia, ¿no? Ahí está. Tiene resistencias. Tiene resistencias. ¿Ok? Tiene resistencias en los cuatro lados, ¿no? Son resistencias que tienen un valor, imagínate, de R. Pues, ¿no? Ahorita el valor de la resistencia no me interesa en sí. ¿Ok? Eh, este horno va a tener una temperatura de entrada, como les comenté, una temperatura de entrada Tin, ¿ok? Eh, la pared intermedia de este horno va a tener un valor de T1, es decir, esta, esta pared interna que está sombreada de color marrón va a tener una temperatura T1. Vamos a poner aquí T1. Ahí está T1. Y la parte interna del horno va a tener una temperatura T2, ¿no? Temperatura T2. La temperatura T2. Es este 1, ¿no? Que es la pared interna, ¿no? Y dentro del horno vamos a tener temperatura T2. ¿Ok? Hasta ahí hemos colocado solamente las variables que van a intervenir en este horno eléctrico, pero nos está faltando ahora lo que nosotros conocemos como el flujo de calor, ¿no? ¿Ok? El flujo de calor lo voy a colocar con otro color. ¿Qué es el flujo de calor? Es la transferencia de calor que se está generando producto de la temperatura de Tin, la temperatura de entrada y la temperatura T1, ¿no? Entonces, hay que recordar acá, vamos a poner aquí porque si no ustedes van a volar. A ver, Tin es la temperatura de entrada, ¿no?
entrada al horno, ¿no? Generado, generado por las resistencias. ¿Ok? Ahí aparece T1, que es la temperatura de la pared interna, ¿no? Temperatura de la pared interna. Ah, de la pared interna. Obviamente el horno, pues, ¿no? Y T2 va a ser la temperatura del horno, ¿no? Temperatura del horno, pues, ¿no? Ok, perfecto. Y aquí comienza a aparecer Q1 y Q2, ¿no? Entonces Q1 es el flujo de calor, ahí está, y este es Q2, ¿no? Q1 viene a ser flujo de calor que ingresa. Vamos a poner aquí Q1, es el flujo de calor que ingresa, ¿no? Ok, y Q2 es el flujo de calor que sale de esa pared térmica, ¿no? Flujo de calor que sale. Listo, ya está. Hay que recordar que nosotros lo que queremos modelar es lo siguiente, ¿no? Nosotros queremos un GS, tengo aquí la temperatura de entrada y la temperatura T2, ¿no? Obviamente esto en función de Laplace, pues ya, eso es lo que nosotros vamos a querer, ¿no? Q1 es flujo de calor eh, que sale, ¿no? De la pared interna, que el Q2 es el flujo de calor que calienta también a esta área T2 del horno, ¿no? ¿Sí? Y ahí he colocado la función de transferencia que nosotros debemos encontrar, ¿no? GS, ¿ok? GS va a ser, pues, ¿no? Estoy dibujando ahí GS. GS es igual a la temperatura, bueno, ¿no? GS va a ser igual a la salida, ¿no? El T2 S en Laplace sobre T in S, ¿no? Entonces acá lo vamos a poner para no olvidarnos. Yo sé que ustedes están hechos unos lobos. Ok, ahí está. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? También te voy a poner por acá que T2 es menor que T1 y este es menor que T1, ¿ok? Es la temperatura de entrada. Hasta ahí, todo conocido prácticamente, lo podríamos nosotros es más percibir, podríamos tener una idea, que obviamente que si las resistencias están en una cámara, no, esa zona que es el T de entrada va a ser mucho mayor en temperatura que el T1 de la pared, y el T1 de la pared obviamente va a ser mayor a la temperatura T2, que es la parte interna ya del horno, ¿no? ¿Estamos? Perfecto. Ahora, nosotros vamos a aplicar aquí algo que se conoce como el principio de conservación de la energía, ¿no? Entonces vamos a poner por acá algo que ya para ustedes creo que es conocido, ¿no? Vamos a utilizar acá el principio de la conservación de la energía, ¿no? Conservación de la energía. ¿Y qué te dice este principio? ¿No? Vamos a poner acá que el calor que entra va a ser igual al calor que sale, pues, ¿no? Al Cout más el calor que se queda. Ahorita lo vamos a poner aquí. Voy a poner acá. Ahí está, ¿no? Para que no te pierdas. Voy a hacer Cin. Esto es igual al calor que entra. El Cout va a ser igual al calor que sale. Y el CO, ¿ok? Va a ser el calor que se queda, ¿no?
¿ok? Ese CO, el calor que se queda, obviamente está dentro de la recámara, dentro del espacio, dentro del área T2, pues, ¿no? Donde está T2, el calor que se queda es eso, ¿no? Entonces, ya están algunos términos para nosotros, el cual vamos a usar. Eh, ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Hay consultas? No hay Profesor, consultas. Sí, solo una cosita. Lo que pasa es que usted va hablando y va apuntando, pero lo que va escribiendo se está agregando, o sea, se va visualizando con un delay de acuerdo a lo que usted está hablando. Sí podría considerar eso para ir entendiendo mientras va ok, ok. explicándolo. Chévere, muchas gracias. Gracias, está bien, eso es bueno. Entonces acá habíamos puesto SEO, ¿no? Ahí está, ya parece que regresó. Ahora sí, entonces tenemos ya el calor que entra, calor que sale y el calor que se queda, ¿no? El CO es el calor que va a estar contenido dentro del horno, que es aquí esta zona, ¿no? Esta zona que voy a colocar como un puntito aquí, en esta esquina, ¿no? Ok, ahí está, si se ve, ahí está más rápido ya. Ese puntito aquí, ese es ahí nosotros en ese espacio vamos a tener el C0, ¿no? Entonces, ¿qué también tenemos que nosotros recordar, chicos? Es que hemos hablado del flujo de calor que ingresa y del flujo de calor que sale, ¿no? Entonces, esto recibe una formulita, ¿no? Entonces, acá vamos a poner, esto es del principio de conservación de la energía, y yo voy a poner por acá, en color verde, voy a poner una formulita que para ustedes es bastante conocida, ¿no? Este es que el flujo de calor es igual a A, que viene a ser el área transversal, por K, que es un coeficiente de transferencia de calor. Todo esto multiplicado por la temperatura mayor, ¿no? Es decir, la temperatura que ingresa menos la temperatura que va a salir, obviamente que debe ser menor, que lo voy a poner con un M minúscula. Ahí está, ¿no? Entonces, profe, me voy a olvidar. Ok, vamos a poner aquí. Este es flujo de calor. A viene a ser área transversal. Transversal. K es coeficiente de temperatura, ¿no? Coeficiente de temperatura. Y Tm es temperatura mayor, ¿no? O la temperatura que ingresa. Vamos a poner mayor porque puede ser el caso que sea diferente, ¿no? Depende de hacer un proceso que la resistencia está adentro y luego va a salir. Entonces ponemos temperatura mayor y T sub M minúscula va a ser temperatura menor. Hasta ahí, ¿se entiende más o menos lo que estamos haciendo? K, coeficiente de temperatura, ¿no? T sub M va a ser la temperatura mayor y T sub M minúscula va a ser la temperatura menor. Hay un bastante, me parece. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. A menos que. Un ratito, un ratito, un ratito. Menos que haya por ahí algo que está jalando señal. A ver un ratito. Esto es. Ya está. Ok, perfecto. Listo. Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, este resultado de aquí, chicos, esta formulita, normalmente se da en calorías por segundo, ¿no? Vamos a poner aquí calorías por segundo. O también se podría dar en joules, joules por segundo, ¿ok? Entonces tenemos calorías por segundo o joules por segundo. Eso es lo que necesitamos conocer. ¿Qué más sabemos? Aquí de esta formulita nosotros ya podríamos aplicar algo, ¿no? Directamente podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que la temperatura Q1
que es el flujo de entrada, ¿no? Flujo de calor de entrada va a ser igual a ¿qué? Imaginemos que esta pared de aquí tenga un área 1, entonces voy a poner aquí área 1, ¿ok? Un área 1. Entonces, si tiene un área 1, tenemos a Q1, Q de entrada, ¿no? Va a ser igual al área 1 por K1, que es el coeficiente de temperatura. Este coeficiente de temperatura se conoce por tabla, ¿no? Porque depende del material con el que esté hecho la pared del horno. Y esto va a multiplicar a la temperatura mayor, que en este caso es el Tin, la temperatura que está ingresando, menos la temperatura T1, que es la temperatura menor, pues, ¿no? Ahí está. Esto se tiene que dar, como les dije, en función de calorías por segundo o joule por segundo. Yo lo voy a considerar joule por segundo. Y para el Q2, que es el flujo de calor que sale, ¿no? de esta parte intermedia, parte interna de la pared, va a ser igual a un área 2, que es un área de transferencia por K2, ¿no? Por la temperatura es T1 menos T sub 2. Y esto de igual manera se va a expresar en joule por segundo, ¿no? Entonces tengo A2, K2, T1 menos T sub 2 por esto expresado en joules por segundo. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Mira, este es un proceso ya industrial, ¿no? Entonces, por eso que demora, ¿ya, campeón? Si fuese un proceso, pues, como de opanes, ¿no? Que la tensión que ingresa, la tensión que sale, ahí un poco más sencilla la idea, ¿no? No, pues este es un proceso, hasta el proceso de tanques también son muchas veces complejos, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá hay que considerar varios principios, no varias cosas adicionales que se tienen que tener en cuenta para hacer el modelado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos, imagínate, eh, una masa, ¿no? Vamos a poner aquí una masa M, ¿ok? Una masa M que puede ser también del aire, ¿no? ¿Ok? Puede ser un área M que está contenido, un volumen específico. Yo lo estoy poniendo así, como especie un cuadrado, porque lo podríamos simular, podríamos pensar que todo ese aire comprimido que está dentro del espacio interno del horno tiene esa forma, ¿no? Imaginemos. Ok, esta masa M también tiene un calor específico. Voy a poner un calor específico C. Entonces, la cantidad de calor que nosotros podemos tener mediante la variación de temperatura en esta masa M se expresa de esta forma, ¿no? Q, cantidad de calor, es igual a la masa que se multiplica por el calor específico, ¿no? De ese espacio, ¿ok? Por la variación de temperatura. Y esto se da en calorías joules. Ok, entonces aquí vamos a poner Q es cantidad de calor, ¿no? Cantidad de calor. Eh, M es masa, pues, ¿no? Vamos a poner aquí masa para que no te pierdas. Masa. C es, habíamos dicho que era calor específico. Calor específico. Ok. Q, cantidad de calor. M, hemos dicho que va a ser la masa. Y C es el calor específico. Y esta variación de T es pues variación de temperatura, ¿no? De temperatura. ¿Ok? Ahí estamos, ¿no? C, calor específico, y esta variación de T lo voy a poner aquí, que es variación de temperatura. Variación de temperatura. Ahí está. Ya, estamos a la mitad del ejercicio, ¿ah? Ya no te duermas, ¿ah? Ya falta poco ya. A ver.
¿Qué más necesitamos saber aquí? Bueno, ya está todo, ¿no? Prácticamente. Entonces, con esto de aquí que hemos puesto paso por paso, ya tenemos realmente bastante que hemos avanzado aquí para poder aplicar ya nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, nosotros teníamos aquí, esto de acá lo vamos a poner, vamos a llamarlo aquí 1, así, 1, ¿ok? Esta formulita que es el calor que entra es igual al calor que sale más el calor que se queda, lo vamos a llamar 1. Entonces, de ese señor voy a desplazar un poco hacia arriba para poder trabajar. Entonces, D1, ¿ok? Que es el principio de conservación del calor, D1, vamos a sacar o vamos a utilizar esa fórmula para trabajar D1 en la pared del horno. Mira, ve, qué bacán. Voy a poner otro color aquí para que se pueda apreciar. Listo. D1 en la pared del horno. ¿Qué significa eso? Que voy a aplicar lo mismo. No voy a decir que el calor que entra es igual al calor que sale más el calor que se queda. Perfecto, voy a aplicar eso. Pero va a ser en la pared del horno. Es decir, estamos hablando que aquí, ahorita, no voy a considerar el flujo Q1. Profe, ¿por qué el Q1? Porque Q1, si te das cuenta, es el que está ingresando aquí a esta pared. Q1 está aquí, mira, ve. Ahí está Q1. Y él está ingresando aquí a esta primera pared. Estamos. Ok, ahí está Q1, ¿no? Estamos dibujándolo ahí, perfecto. Entonces es por eso que aquí en la formulita quedaría Q1, Q1 que es flujo de calor, lo voy a considerar por su variación de temperatura, va a ser igual a ¿quién? A Q2, que es el calor que sale, también por la variación de temperatura, más el calor que se queda. Pero este, este calor que se queda, chicos, está en función ya de la cantidad de masa del aire que está ocupando todo ese espacio de aquí, ¿no? Es decir, voy a poner otro color por acá, un color medio que no se vea, no opaque mucho. Es decir, todo este calorcito de aquí que vamos a tener está ocupando un espacio, una masa. Esa masa la hemos considerado M y va a tener un calor específico dentro y también va a tener una variación de temperatura. Entonces nuestra formulita quedaría de esta forma, ¿no? Q1, variación de temperatura, es igual a Q2, que es el flujo de calor por la variación de temperatura, más M1 por el calor específico C1 por la variación de la temperatura, pero en esa parte interna que es T1, ¿no? ¿Ok? Estamos. Ah, ok, ok. No, no. Ese, ojo, ojo, sorry. Aquí estamos, aquí en lapsus brutus mío, estamos analizando la pared interna, ¿no? Sorry. Vamos a analizar la pared interna, le voy a cambiar de color. Ojo, le voy a cambiar de color. Que es esta pared interna de aquí, ¿no? Esta de acá. Ok, entonces le voy a cambiar de color. Estamos analizando esa masa de ahí. Porque hemos dicho que estamos viendo la masa interna, ¿no? Ok. Aquí sería C2, la variación de temperatura. En este caso sería T1. Ahí sí estamos bien. T1. Perfecto. Ya, sorry por eso, por favor, corrijan. Entonces, ¿cómo quedaría la resolución aquí? Entonces, si yo comienzo a reemplazar, yo sé que Q1 ya lo había encontrado. Mira, ve, Q1 tiene todo esto de acá. Ese es Q1. ¿Estamos? Ese es Q1. Q1 es igual a A1 por K1, ¿no? Toda esta expresión que vimos acá, que lo estoy subrayando en color azul, ¿ok? Eso es Q1 y eso lo voy a reemplazar acá. Entonces, esto es igual a A1 por K1 por la temperatura que ingresa menos T1, que es la temperatura de la pared interna, ¿ok? Y esto es igual a Q2, que también lo hemos encontrado aquí con ustedes, que vale A2, no Q2 vale A2, K2, que multiplicamos por T1 menos T2 más
M2, M1, ¿no? Perdón, M1 hemos puesto acá, M1 aquí, M1 por C1, ¿no? M1 por C1 por la variación de T1, ¿no? ¿Ok? Puede ser M2, C2 también, pero para no confundirnos con la temperatura T2, lo estamos colocando como M1, C1, ¿ya? Ahora sí, una vez que tenemos esto, podemos hacer lo siguiente, ¿no? ¿Te parece si aquí nos está faltando, nos hemos comido, no me has pasado la voz, nos está faltando aquí la variación de temperatura, vamos a poner acá, y aquí también la variación de temperatura. Nos ha faltado acá, ya ves, no me avisas. Aquí es la variación de temperatura, y aquí sería menos T1 menos T2 por la variación de la temperatura, ¿ok? Más M1C1 la variación de T1. Ahora sí. Entonces, ¿te parece si esto pasamos a dividirlo a todo esto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así, ¿no? A1, K1, T de entrada menos T1 es igual a A2, K2, T1 menos T2. Esta variación de temperatura con variación de temperatura se van porque estamos pasando a dividir. Ojo, ya vamos a pasar a dividir. Nos quedaría A1, K1, temperatura de entrada menos T1, ¿ok? Es igual a A2, K2, T1 menos T2, se va con la con variación de temperatura del otro lado, más, y aquí nos quedaría M1, C1, variación de temperatura 1 sobre la variación de temperatura T, ¿no? ¿Ok? Sobre la variación de temperatura T. Perfecto. Ahora, yo sé que ya ustedes se acuerdan de esto de acá. Esto de aquí, ¿qué es esto? ¿Qué nos simboliza eso de acá que estoy colocándolo en círculo rojo? ¿A qué es igual eso? ¿Estás ahí o no? Oye, piata, people, gente, ¿a qué es igual eso, muchachos? Un paso de la gloria. ¿A qué es igual? A ver, te ayudo. Sería A1, K1, temperatura de entrada menos T1 va a ser igual a quién? A A2, K2, temperatura 1 menos temperatura 2, ¿no? Y hace que te des cuenta M1C1 por M1C1 por T1 punto arriba, ¿no? Claro, pues campeón. Esa no es la derivada, ¿sí o no? Oye, te has olvidado de mate aplicada a la electrónica. ¿Hasta ahí estamos o no? A esto de acá lo vamos a llamar, pues, vamos a llamarle 1, así 1 en 1. Ahí está, 1. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí el análisis de 1, ¿no? En romano, en la pared del horno. Ahora vamos a hacer un análisis, pero, ok, para la masa de aire y la temperatura T2, ¿no? En este espacio que les comenté yo acá arriba, aquí, en este espacio que sacamos acá, me parece que había usado este, aquí en este espacio vamos a hacer el análisis ahora, ¿no? En ese espacio medio naranja, esa es la masa de la temperatura 2. Entonces aquí vamos a poner aquí para que no te confundas. Para la masa de la temperatura, ah, vamos a poner la masa de aire, vamos a poner mejor ya. La masa de aire.
de aire con temperatura T2. Ahí está, perfecto. Ok, para la masa de aire o con temperatura T2, ¿no? Lo mismo, que vamos a aplicar el principio de conservación de calor. El calor que ingresa es igual al calor que sale más el calor eh, que se encuentra, que se queda, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicarle igualito, la misma ley, el calor que ingresa es igual al calor que sale más el calor que se queda. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, eh, en esta, en esta parte interna, fíjense, la pregunta sería la siguiente, ¿no? Eh, ¿Habrá calor que salga realmente de esta parte interna donde está en naranja? Aquí, ¿habrá calor que salga, chicos, acá? No, pues no, porque recuerden que esta pared, esta parte interna, es la que tiene que estar completamente hermética, ¿no? Es decir, vamos a tener temperatura o calor que entra, vamos a tener calor que se queda, pero no hay calor que se salga, ¿no? Por eso que tiene que estar herméticamente cerrado. Entonces, nuestro principio de conservación de la energía aquí, nosotros lo vamos a aplicar, quedaría de esta forma, mira, ve. Vamos a tener acá Q2 por la variación de la temperatura es igual a cero, porque no hay calor que salga, más el calor que se queda. Y el calor que se queda está relacionado a la masa del aire, que es M2, por el calor específico C2, por la variación de la temperatura T2, que es lo que se tiene internamente en el horno, ¿no? Si nos regresamos aquí, aquí tenemos una temperatura T2 que lo habíamos puesto desde un inicio. Acá está T2, ¿no? Okay. Aquí está T2, ¿no? Fíjense que acá aparece la temperatura T2, que es la que estamos considerando. Entonces la masa de aire es M2, el calor específico en ese espacio, ¿no? Es C2 y la variación de temperatura es con respecto a T2. Entonces regresamos en la parte baja y ya estamos a punto de acabar nuestro ejercicio espectacular. Solamente tendríamos que reemplazar. Vamos a reemplazar valores. Ok, vamos a reemplazar acá nuestros valores y aquí nos quedaría Q2 está relacionado con el área de transferencia 2, K2 la temperatura que ingresa, que sería T1 menos T2. Recuerda que el T2 es menor, por eso que estamos poniéndolo con después. Y esto es igual a 0, lo voy a dejar ahí para que no se pierdan, M2, C2 y la variación de la temperatura T2. Aplicamos lo mismo, aquí nuevamente me volví a comer un hambre, profesor, acá me comió, voy a colocar la variación de temperatura, ¿no? Acá está la variación de temperatura, la variación de temperatura. Entonces pasamos a dividir, nos quedaría A2, K2, T1, T2, esto es igual a M2, C2, la variación de T2 sobre la variación de temperatura. ¿Ok? Y aplicamos lo mismo. Esto de aquí no es otra cosa que ¿qué? La derivada, ¿no? Esa va a ser la derivada, campeón. Entonces acá nos quedaría A2, K2, T1 menos T2 es igual a M2, C2, la primera derivada de T2, ¿no? Entonces esto de acá lo vamos a poner nosotros, lo vamos a llamar 2. ¿Ok? Hasta ahí, ¿me entiendes? ¿Me entiendes más o menos o no? M de 2C2, eso de ahí lo hemos llamado. Esto de acá lo estoy colocando en rojo, nuevamente reforzando. Le hemos llamado de esta forma, ¿no? A2, K2
O sea, nuevamente repasando, T1 menos T2, y esto es igual a M2C2 por M2C2 por T2 punto, ¿no? Ahí está, perfecto, T2 punto. Estamos, perfecto, ya está. Chévere. Entonces, Profe, pero sí, dímelo. este, en esa masa, la masa de aire que dices para que pueda, o sea, que es la que circula siempre en la parte interna Del horno. del horno. Así es, sí. Sí, es la Ok. masa de aire, ese es el calor que se mantiene ahí, producto del calor, o sea, la masa aumenta, bueno, Como, como una energía que va, que se mantiene en ese lugar, que va rondando simplemente ese mismo lugar, algo así. correcto, sí. Recuerda que ahí en todo espacio hay aire, ¿verdad? Pero ese aire se va a ir calentando y al momento de ir calentando se va a ir generando un peso, ¿no? Y eso Va a solo, generarse una masa. Ujú. perdón, y eso es lo que lo consideraríamos en T2 básicamente. Claro, claro, es este 2, así es. Es más, mira, ve, si tú le colocas aquí. Si nosotros, ahorita el horno está vacío, pero ¿qué pasa si nosotros le colocamos en la parte baja, le podríamos colocar aquí chatarra, ¿no? Para quemarla, ¿o no? O para fundirla. Pues ahí habría una transferencia de T2 hacia la carga, entonces sería así, ¿no? T2 que ingresa aquí, ¿no? Y aquí habría un T3. Ahí comienza a aparecer un T3, comienza a aparecer también un Q3, porque ojo que estamos metiendo calor hacia la chatarra, al fierro que nosotros queremos fundir, ¿no? Ah, ¿Ok? perfecto. Entonces consideramos una temperatura y un flujo también, entonces. Siempre y Claro. cuando el flujo, o sea, ojo que el flujo solamente ahorita existe Q1 y Q2, ¿ok? Ojo, con flujo de calor solamente Q1 y Q2. Si tú le agregas ya si le agregas una carga, en el caso de nosotros, algo de chatarra, Ujú. aparece una temperatura T3, aparece un flujo Q3 también, ¿ok? Pero no te olvides, aparece un flujo de calor 4 también, porque mira, el flujo de calor 4 también se da de la pared 1, ¿ok? Hacia la chatarra. Entonces aparece T3, aparece Q3, aparece Q4, así aparece, ¿ok? Puede Aparece. repetir lo del Q4 o lo del T4, por favor? Ok, Por favor. aquí, voy a hacer solamente la pared aquí interna, ¿sí? Donde está T2, ¿te parece? Aquí hemos Ya, colocado correcto. la carga y hasta ahorita nosotros tenemos lo siguiente. Como he colocado una carga, Ujú. va a aparecer el flujo de calor Q3 hacia la carga, hacia la chatarra. La chatarra va a estar a una temperatura T3, ¿ok? Y como esta chatarra está pegada hacia un lado del horno, el horno le va a inyectar a él un flujo Q4. Ah, ok. Entonces, Entonces, sí, disculpe, profe. Entonces, que si es que estuviera también apegada hacia un lado de la pared, que también ocuparía, también sería como un Q5, ¿podría ser la idea? Si es que se correcto, pero, pega a pero otro lado de la pared. claro, sí, en este caso solamente se va a ver la transferencia de Q4 nomás. Claro, claro. ¿Ok? Pero más o menos por ahí va la idea, o sea, dependiendo qué tanto ocupe del área, también se considera otros flujos, por decirlo así. Correcto. Entonces, cuando tú le agregas una chatarra ya, ¿no? Entonces te va a aparecer una temperatura T3 y te va a aparecer un flujo Q4. ¿Ok? Q3 y Q4 aparece y aparece la temperatura T3, nada más. Con eso Ah, vas a perfecto. trabajar. Si la Ya. chatarra es grande, igual tienes que considerar ese Q4 porque puede venir de cualquier parte de los extremos, pero existe Q3 y existe Q4, ¿no? ¿Ok? Profesor, Sí. disculpe que insista. Y las temperaturas usualmente, o sea, los test, Ajá. son cargas únicamente? ¿O más o menos en qué diferenciaría?
en el tema de un flujo y una temperatura, por decirlo así. Disculpe que te haga Ah, esa ya no, pregunta. es que la temperatura se da producto del calentamiento, que es como un calentamiento inducido por las resistencias y el flujo de calor va a aparecer, o sea, en tu fórmula, o sea, como resultado va a aparecer que influye el área de transversal. ¿Cuál es el área transversal? El área transversal es esto, mira. Esto de acá, esto, lo de arriba, lo del costado y lo de abajo, toda esa área transversal donde llega a influir el calor, esa es tu área transversal. Y K, que es una constante, que es un coeficiente de temperatura, obviamente, bueno, más la diferencia de temperaturas. Esto es lo que realmente afecta a tu carga más la variación de temperatura. ¿Entiendes? Ok. Ya, Eso es. ¿Por qué? Porque esta variación de temperatura no depende sí solamente de él. Como puede ser tan pequeño o tan grande, ya lo que nosotros hacemos es el modelado en sí. Ok. Por eso que aparece aquí, mira, al usar el principio de conservación de energía, lo que nosotros hacemos es considerar este flujo de calor más una pequeña variación de de temperatura. temperatura, sí, sí, ¿no? Más que todo una variación de temperatura, una variación de un instante de tiempo diferente, podríamos decirlo, ¿no? No, no de temperatura en sí, sino de tiempo acá, ya. Hay un lapsus acá, hay variación de tiempo, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es esto de acá, ¿no? La variación de temperatura T1 sobre la variación de tiempo, ¿no? Este sí es la temperatura y este sí es el tiempo, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que estamos considerando. No sabemos cuánto tiempo puede ser, por eso le hemos puesto una variación, ¿no? ¿De qué dependería aumentar o poner más T, por decirlo así? O sea, ¿cuándo es que de un T3, que es la chatarra, podría Ujú. aparecer un T4? Eh, Ah, ya, muy bien. Ya. ¿Qué es lo que usualmente hacen, no? En el horno, lo que uno normalmente hace es que pone todo, digamos, la carga o la chatarra de una misma aleación, porque eso es lo que tú quieres. Entonces, al tú ponerle chatarra, digamos, porque algunos lo mezclan, ¿no? Le ponen fierro fundido, le ponen fierro galvanizado, le ponen fierro con niquelado, entonces esos tienen diferente tipo de coeficiente de temperatura, ¿no? Este coeficiente de temperatura es diferente, por lo tanto, ah, claro, eh, el C, que es el calor específico, también es diferente, entonces la transferencia no va a ser la misma, porque algunos necesitan más calor recién para fundirse, con razón. Ya, ya, ¿no? ya, Entonces, perfecto, profesor. ahí te van a aparecer diferentes ya tipos de temperatura y flujos de calor también que vas a considerar. Claro, y uno adicional sería el que está en la pared inferior, ¿no? Como en este caso es el Q4, en el último ejemplo, ¿correcto? Perfecto. Entonces, a ver, aquí por favor era nuevamente recalcando variación de tiempo. Ojo, variación de tiempo, no de temperatura. Sorry, creo que les he dicho variación. Aquí sí es variación de temperatura. Lo que es la masa por el calor específico, ¿no? Por la variación de temperatura, ¿no? Acá sí. Ok, acá está. Justo aquí lo había puesto, me parece. Sí. Variación de temperatura, que es variación de acá. Excelente. Ahora sí, nos habíamos quedado acá. Habíamos encontrado ya. Esto es muy parecido, ¿no? Creo que ¿dónde está lo difícil? Es plantear las ecuaciones, ¿no? Porque de ahí, estas son fórmulas, cualquiera puede aplicar las fórmulas, ¿no? La cosa es entenderlo acá, ¿no? Ok, acá. Acá, hasta acá, bacán. Acá en un pequeño tiempo obtuvimos esta ecuación de aquí, la ecuación uno que lo vamos a usar ahorita. Y para la temperatura T2, acá, hemos encontrado esta ecuación 2 aquí, ¿no? Que era la masa del aire, ¿no? Excelente. Ahora, como nosotros necesitamos expresar, eh, encontrar la función de transferencia que relaciona el T2, ¿no? Con el T de entrada, entonces nos conviene desaparecer el T1, ¿no? Si ustedes ven aquí, T1 a mí no me sirve, lo que sí me sirve es encontrar el T-in y el T2. Entonces, el negocio está ahí, ¿no? El trabajito está ahí. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece T1, 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 eso no me interesa a mí, entonces tengo que ver la forma de poder eliminarlo.
Entonces, para poder eliminarlo, voy a usar, me parece que debería usar esta ecuación de aquí, obtener T1, ¿no? En función de T2 y luego este T2, perdón, este T1 lo reemplazaría aquí, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, a ver, la chambita está acá, ¿no? De 2, ¿ok? Vamos a encontrar la fórmula. Vamos a multiplicar, sería A2K2 por T1 menos A2K2 por T2 igual a M2 por C2 por T punto, ¿no? Por la derivada de T2, ¿no? Te quedaría que M2 C2 por eh, T2 punto, ¿no? Perfecto. Entonces voy a pasar para el otro lado a, a A2K2, entonces quedaría así, ¿no? A2K2 T1 es igual a A2K2 T2 más M2 C2 T2 punto, ¿no? Entonces pasamos a dividir, nos quedaría así T1 es igual a A2K2 por T2, voy a ponerlo así para que no se pierdan, más M2 C2 A2K2, un lapsus ahí hubo, punto T2, ¿no? Ok, estoy pasando solamente a dividir, ahí se acabó la parte de la ingeniería, ahí viene la parte de aritmética, ¿no? Quedaría A2K2 sobre A2K2, eso de ahí podríamos eliminar, A2K2 se elimina, nos quedaría ahí simplemente, eh, nos quedaría ahí, estoy poniendo, vuelto a repetir ahí, perfecto, ahora sí, nos quedaría algo así, ¿no? Ups, lapsus, nos quedaría así, T2, uy, T2, más. Excelente, nos quedaría así. Entonces, ¿qué eliminamos? M2 con A2 con K2 eliminamos, ¿no? Estos se van. Entonces, T1 nos quedaría así. Y acabamos, muchachos, no se preocupen. Te quedaría aquí T2 más un M2 C2, un A2 K2, ¿no? Por T2 punto, ¿no? Entonces tendríamos A2 K2 por T2, ¿no? Más M2C2. Entonces, las partes iguales podríamos eliminarlo, ¿no? A2 con K2 se van. Nos quedaría T1 es igual a T2 aquí. Nos quedaría aquí toda esta expresión, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, en la ecuación 1, aquí nosotros tenemos una derivada de T1, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué nos conviene hacer aquí? Tendríamos que derivar, ¿no? Vamos a derivar a T1, ¿ok? Nótese que aquí en la ecuación 1, aquí necesitamos una derivada de T1, ¿no? Entonces, a esta expresión, a esta pequeña expresión, la voy a derivar, mira, derivo y nos quedaría de esta forma, ¿no? Nos quedaría T2 punto más M2C2 A2K2 T2, pero ahora T2 punto, ¿ok? Profe, ¿por qué no derivamos M2, C2, A2, K2? Porque recuerda que estos valores son constantes, ¿no? No estamos cambiando eso. Y si en caso eso cambie también en el tiempo, sí tendrías que ponerle una derivada, ¿no? La derivada de la masa. En este caso, la masa se mantiene constante prácticamente. C2, el calor específico también, A2 y K2, ¿no? ¿Ok? Entonces, nos quedaría así. Entonces, de estas, ya tenemos, mira, ve, estas dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones la vamos a llamar 3. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es estas dos ecuaciones que hemos encontrado, lo vamos a reemplazar en 1. Entonces, 3
en 1 aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría... quedaría toda una expresión bastante extensa, ¿no? Y que vamos a ponerlo acá para que no... Sería A1, K1, la temperatura de entrada, y menos T1. Pero T1, ¿te parece si todo lo juntamos para el otro lado? ¿No? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo aquí y lo voy a poner así. Esto de acá lo vamos a mandar hacia el otro lado ya para no hacer un trabajo doble. Más A2, K2 por T1 menos A2, K2 por T2 más M1, C1 por T1. ¿Ok? Simplemente estoy acomodándolo, ¿no? ¿Ok? Estoy acomodando. ¿Hasta ahí está bien o no? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, pero ahí se van a eliminar algo, ¿no? Me parece que sí. Más M2, me ayudan por favor porque lo estoy haciendo en vivo. Ok, entonces, ¿te parece si reemplazamos, juntamos T1 si lo reemplazamos? Sí, entonces vamos a hacer eso. Ok, acá quedaría A1, K1. Voy a ponerlo así para que no se confunda. Y vamos a juntar todos los T1s. Entonces aquí nos quedaría T1, nos quedaría A1, K1, más A2, K2, más M1, C1, y todo esto multiplicado por T1, menos A2, K2, T2. Perfecto. Entonces ahora sí reemplazamos. Algo más creo que ahí nos está faltando algo. Nos estamos olvidando de... Ah, no, ¿ves? Acá hay algo, acá hay, sorry, ya ves. Nos está olvidando, nos está faltando acá algo, campeón. Recuerda que este T1 es derivada, ¿no? Ok, T1 derivada, ya ves. Ahora sí, entonces estos dos de aquí van por T1, eso sí. Por T1 menos A2, T2, K2, T2 más M1, C1, T1 derivada. Ahora sí. Ahora sí creo que está bien. Ahora, ahora viene lo bueno, campeón. Y ahora sí reemplazamos, ¿no? Entonces nos quedaría aquí A1, K1. Vamos, si podemos. Antes que se vaya el bus. Se va el bus, muchachos, se va el bus. A1, K1 más A2, K2. ¿Ok? Estamos reemplazando nomás. Ojo, ojo, estamos reemplazando. Estamos reemplazando A1, K1, T1. Voy a colocar ahora el valor ya de T1, ¿no? Para multiplicar, que sería T2, M2, C2, A2, K2 por T2 punto, ¿no? Menos A2, K2, T2 más, ok, ahí estamos bien, ¿no? Menos, ahí sería T2 punto, ¿verdad? Porque estamos reemplazando la ecuación 3, ¿no? Ok, menos, ok, ahí cerramos paréntesis, sería menos A2, K2 por T2. Y aquí vendría todo lo que sigue, M1, C1 por T2 punto, ¿no? M1, C1, T2 punto, M2, C2, A2, K2 por T2 punto, ¿no? Ok, ahí estamos bien. A ver, sería A2, K2 por T2 punto. Bacán. Entonces podríamos hacer una multiplicación ahora de miembro-miembro, ¿no? Podríamos hacer que este de acá multiplique aquí
multiplique acá, y luego por acá y por acá, ¿no? De la misma manera podríamos hacer esto, ¿no? A ver cómo quedaría. Ya falta poco, voy a colocarle otro color por acá, voy a dejarlo por aquí, A1, K1, la temperatura Tin, esto es igual a A1, K1 por T2 más, a su macho que bravo, esto sería A1, K1, M2, C2, A1, K1, T2 sobre A2, K2 más un A2, K2, T2 más. Este se va A2 con K2, con el A2 y K2 de abajo se va y me quedaría, ¿qué quedaría aquí? ¿Qué quedaría? Sería M2C2, quedaría así, ¿no? Un M2C2 3 menos un A2K2 T2 más. A un paso de la gloria, muchachos, ya llegamos, ya falta poco. Sería M1 C1 T2 prima, bueno, T2 punto más eh, a su M1 C1 M2 C2 T2 puntos sobre A2 K2. Creo que lo pueden terminar ustedes, ¿no? ¿O no? ¿Cómo van? ¿Están ahí? Gente, people. ¿Están por ahí, muchachos? Se va el bus. Se va el bus. Se va el bus. Ya falta poco, no te preocupes. Ya ahí te acabamos. Te acabamos. Así igualito te voy a preguntar, ¿ah? Ya en tu práctica. ¿Ah? No lo haces, no sea. Yo no. No, pues al menos hemos modelado. Ahí está un modelado perfecto, ¿no? Yo pensé que sería DJ, DJ de música electrónica. Entonces, aquí, ¿cuáles se van? ¿Quiénes se van? Aquí se va algo, ¿no? Se va este A2, K2, T2 con este de aquí A2, K2, T2. Ahí está, muy bien, socio. Excelente, se van. Ok, a un paso de la gloria, muchachos, a un paso de la gloria. Entonces, vamos a expresarlo así, a ver. A1, K1, T swing es igual a 1, K1, T2. Hasta ahí no hay problema. Más A1, K1, M2, C2, T2, punto, A2, K2 más, ¿no? Ahí está más rápido, A1, K1, M2, C2, T2 punto, ¿no? Sobre A2, K2 más M2, C2, T2 punto, más M1, C1, T2 punto, sí, estamos bien, más M1, C1, M2, C2, T2 puntos sobre A2, K2. El bus, se va el bus, se va el bus. Agua, ¿no? Como dicen ustedes. ¿Ok? Olvidé el diseño. Ok, excelente, ¿no? ¿Para qué estudié electrónica? Dice, ¿no? Ok, ahora, ¿qué aplicamos? A ver, muchachos, ya están a un punto, ahí, ya están a un punto de tocar el cielo con las manos. ¿Qué hacemos? ¿Qué aplicamos ahí? ¿Llamamos a quién? ¿Quién llamamos? Profesor Godínez, profesor Dani Mendoza, ¿quién llamamos? ¿Quién llamamos aquí? ¿Qué le aplicamos, chicos? Si ya tenemos un T2 puntos, T un punto, o T2 un punto, T2 dos puntos, ¿qué le aplicamos? Laplace, campeón. Entonces, mira, ve, aplicamos Laplace por Laplace. Laplace yo te invoco, quedaría A1, K1, Tin expresado en función de S, ¿no? Quedaría A1, K1, Tin expresado en S, esto es igual a A1, K1, T2 expresado en S,
Ok, qué bonito juega Perú, mira, ve. A1, K1, T2 expresado en S, más A1, K1, M2, C2 sobre A2, K2. T2 punto quedaría aquí S, T2 en función de S más M2, C2, S, T2S más M1, C1. Aquí te quedaría S, S, T2S más M1, C1, M2, C2, A2, K2, S al cuadrado, T2S. Más o menos así quedaría. Ya ahí, ¿qué hacemos? Está pichanga, campeón, ahora. Juntamos, juntamos todas las S, ¿verdad? Me pasaría letra. Qué buena, pasaría ahí letras. Ahí estamos. Estamos cerca, oh, chicos, ya. Entonces, podríamos, ¿te parece si factorizamos T2S? ¿Ok? Vamos a factorizar T2S, podríamos sumar, porque hay varios ahí, me parece que tienen S, ¿no? Ah, hay un S cuadrado ahí, mira, ajá. Entonces, vamos a factorizar TS, ¿ok? Entonces, A1, K1, T in S es igual a, factorizando T2S. Entonces, ¿qué quedaría aquí? A1, K1, ¿ok? A1, K1, más, este tiene dos S, vamos a ponerlos así para que nos ayude también la visibilidad. Estos de acá se van a agrupar porque están con S y este de acá va a ir solo, ¿no? Entonces lo vamos a poner así. Ya un paso de la gloria, campeón. No te preocupes. Vamos a poner aquí S es A1, K1, M2, C2 sobre A2, K2 más M2, C2 más M1, C1. Perfecto. ¿Más quién? Más, vamos a ponerlo aquí, S cuadrado, ¿no? M1, C1, M2, C2 sobre A2, K2 y ya está. Ahora, como nos están pidiendo, solamente estoy factorizando el S ahí y en el otro lado voy a factorizar un S cuadrado, ¿no? Al final, el proceso de un horno eléctrico es de primer orden o de segundo orden. ¿Qué dices tú, campeón? Estamos ante un proceso de segundo orden, un proceso de orden superior. Entonces, factorizamos, entonces nos quedaría así, T2 sobre S sobre T1 in de entrada, este es el GS, ¿no? Esta es la función de transferencia que yo necesito conocer. ¿A qué es igual? Ya tú sabes, campeón, ya tú sabes. Vamos a poner por aquí, vamos a poner por acá, A1 con K1 arriba, y aquí nos quedaría, vamos a ordenarlo bien chévere, va a ser M1, C1, M2, C2 sobre A2, K2 es el cuadrado, más A1, K1, M2, C2, A2, K2, más M2, C2, más M1, C1, uy, más M1. Aquí solamente ya lo estoy acomodando, ¿ok? Esto multiplicado por S, más A1, K1. Listo, campeón.
con lágrimas en los ojos, antes que se vaya el bus, hemos terminado y hemos encontrado la función de transferencia de un horno eléctrico, ¿no? Ok. Estoy acomodándolo ahí para que se vea chévere y bacán, pajita pulenta, como dicen ustedes. No sé si esos términos se siguen usando, pero en mis tiempos se usaba bastante, ¿no? Ok. Ahí estamos, ¿no? Ya en estos tiempos no se usa eso, ¿no? Ok. Entonces, verifíquenlo por favor, traten de repasarlo, de ver cómo hemos llegado a estas ecuaciones. De repente nos hemos confundido por ahí, o me he confundido en algo, ¿no? Que han estado muy activos ustedes, entonces de repente no los he escuchado. Ya, entonces un proceso, chicos, muy aparte de hacer todo este tema matemático, es que ustedes vean que un proceso puede ser muy complejo para generar el modelado matemático, ¿no? El modelado matemático de muchos de los procesos industriales no son sencillos. La mayoría de los procesos industriales, si bien es cierto, son procesos de orden superior, de orden 2, 3, 4 de repente, pero muchos de ellos se pueden modelar como procesos de primer orden. Por ejemplo, los DCS, muchos de ellos, por más que tú tengas un proceso de segundo orden, él lo asocia a un proceso de primer orden, ¿no? Porque tiene muchas características similares. Entonces, y se ajusta bastante bien. Entonces, fíjense que no es fácil, ¿no? No es fácil modelar. Entonces, ¿qué necesito yo, profe? Usar, pues, si no, tienes que hacer, pues, cualquiera de los tres métodos, ¿no? El método de la curva de reacción, la ganancia límite, métodos de tanteo, de repente también para sintonizar, pero si quieres jalar un modelo matemático, yo te recomiendo la curva de reacción, ¿no? Electrotracks. Your solution in automation.